Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo les va? A Con Código Femenino, nuevamente otro encuentro. Quiero agradecerles que estén del otro lado acompañándome y en esta noche nos van a acompañar dos mujeres con fuerte impronta femenina y profesional. Hablamos de Laura Sánchez, vicedirectora de la Escuela de Educación Técnico Profesional, doctor Nicolás Avellaneda, y Mirta Raya, profesora, secretaria general de la seccional UDA Entre Ríos. Prontito estaremos con ella, pero no quiero dejar de agradecer quien me acompaña en todos los programas, quien me permite vestir de manera diferente, No Maró, en San Martín 1891, Hipólito Yrigoyen 2611, estas son sus dos propuestas, a quien me maquilla y me peina de una manera personalizada, un cariño enorme a Belkis, Salón de Bellezas, y quien cuida mi cuerpo, Mafar Center Aesthetic. Muchísimas gracias a ellos que me acompañan y de esta manera vamos a dar comienzo al programa con nuestras invitadas que ya se encuentran en el living. Buenas noches, muchas gracias por estar en Con Código Femenino, bienvenidas. Es un gusto. No, por favor, el placer es mío, dos mujeres referentes, como dije, para poder hablar un poquito de temas actuales que nos están avasallando, ¿no? Sí. La verdad que sí. Laura, sí. En principio tengo entendido que el Ministerio de Educación les designa responsabilidades como ser cuestiones de infraestructura escolar, la patria académica. Entonces digo, ¿cómo te manejás frente a estas responsabilidades de tu función? Bueno, lo principal es estar trabajando junto con el resto de los directivos, viendo las necesidades escolares. Hay que ir coordinando para poder hacer llegar las propuestas que tengamos de la escuela y bueno, ver los tiempos ministeriales. No siempre es fácil, hay cosas que llevan más tiempo. Hay cosas que se trabajan con todo el equipo docente, como los planes de mejora, que se van pidiendo en un año y van llegando al año siguiente, pero bueno, también se hace una selección de eso. Y bueno, y con respecto a la educación, bueno, también se van tomando decisiones sobre las propuestas que llegan del Ministerio. De Nación llegan muchas también de participación de concursos. Por ejemplo, Olimpiadas Argentinas de Construcción, nuestra escuela siempre participa, entonces estamos apoyando a los alumnos para que lo hagan. Son desafíos interesantes y lleva mucho trabajo por parte de los docentes, pero dan resultados, muy buenos resultados. Muy bien, Laura. Mirta, ¿cómo fue tu decisión y tu inclinación por el gremialismo? Y digo, como mujer, de pronto todas las tareas diarias a realizar y las necesidades mismas del gremio, ¿no? Bueno, hay que tener vocación, devoción y mucho coraje para enfrentar la realidad y tratar de cubrir todo sin abandonar nada. Porque cuando me dediqué al gremialismo, mis hijos eran chicos, me tenían solamente a mí, así que tenía que multiplicarme. Pero ese fuego sagrado que uno tiene, primero como docente frente a alumnos y luego al servicio de los colegas para tratar de ayudar al docente que siempre estuvo muy desprotegido y a veces hasta mal acompañado por la familia en algunos casos, no en todos. Pero la verdad que a veces la soledad del maestro se me hizo sentir a lo largo de mi carrera. Pero fui venciendo obstáculos, gracias a Dios mis hijos me acompañaron, me entendieron, me comprendieron y pude, creo, con dignidad llevar adelante esta carrera sindical desde el gremio de Unión Docentes Argentinos y al servicio de todos mis colegas a nivel nacional y como secretaria de Acción Social y a nivel provincial como secretaria general de la seccional Entre Ríos. Y todo esto se lo debo también porque uno siempre tiene que tener un apoyo, un guía, y la verdad
que cuando empecé con esto me parecía que mis fuerzas no iban a dar, pero alguien me dio un empujón y me dijo, usted también va a poder, que es nuestro secretario general, tal vez usted lo conozca, el profesor Sergio Ismael Romero. Él me dio coraje para poder emprender hace 3 periodos la conducción de la seccional Entre Ríos y mi participación en diversas secretarías a nivel nacional. Sin su apoyo y sin ese coraje que me brindó, esa motivación no hubiera podido llegar. ¿Y cómo ven la educación desde tu función como vicedirectora de la institución? Bien, un poco complicado, porque nuestro proyecto educativo es formar técnicos con una formación bien sólida, ¿no es cierto? Esa es nuestra intención. Tenemos muchos docentes que son profesionales, tanto en el campo privado como a veces en organismos públicos, y también son docentes y toda esa experiencia la llevan al aula, lo que es muy bueno. Pero culturalmente los alumnos no vienen preparados para estudiar. Es como que por ahí el estudio es lo último lo que eligen, ¿no? Entonces, desde que entran a nuestra escuela vamos tratando de formarlos en ese camino, acompañándolos y se va logrando. Uno ve cómo se van superando, incluso chicos que no tenían hábitos de conductas, digamos, dentro de la escuela y las van mejorando y les va bien, les va bien. ¿Y del sindicato? ¿Qué ves, Mirta? Y desde el sindicato veo a través de los años que ha habido como un abandono de los 3 pilares fundamentales que hacen a un país, que son la seguridad para poder trabajar con libertad, la salud para poder dar lo mejor de uno y la educación, que es lo que nos promueve a ser mejores personas, a llegar a ser dirigentes, a llevar adelante una familia. Pero necesitamos el acompañamiento de los gobiernos y lamentablemente mis años avalan y pueden decir que hubo muchas cosas buenas, pero siempre se tuvo relegado la labor del docente, sobre todo en estos últimos años, donde se bardeaba, como dicen los chicos hoy, la labor del docente, como que trabajábamos 4 horas, y no es así. ¿Es verdad? No, ¿Compartís, no es así, Laura? Totalmente, sí. No es sí, así, sí. no es el así. tiempo completo, el trabajo Claro, docente. Se sigue en la casa. Aparte el docente se capacita casa. también Tiene que continuamente, prepararse. ¿o Se no? preocupan. Recién Hay ahora. muchas situaciones que son Claro. dolorosas, como decía la profesora, y vos tratás de solucionar en la medida que puedas, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede con la violencia? ¿Es una particularidad de esta época? ¿O estaba? ¿Qué pasa? ¿Que hay tanta violencia en las aulas? Los chicos están viviendo de manera violenta en sus barrios, en sus casas, Sí. y eso lo trasladan a la escuela. Hasta en la forma de tratarse, los gritos o los insultos, que eso es lo que uno tiene que ir a tratar de corregirlos para demostrarles que hay otra manera de llevar adelante una relación entre personas. Y eso lo dificulta, y también ¿no? le falta mucho respeto a los profesores, sobre todo si son mujeres, eso se nota. Yo como en defensa, digamos, Sí. un poquito de esta niñez, de esta adolescencia, me pongo a pensar en el antes, que lo viví, y en el ahora. Yo antes llegaba a mi casa y el olorcito a café con leche cuando tenía 8 o 9 años, qué rico, estaba mi mamá esperándome. El olor al almuerzo, la cena a horario. Palista. Lamentablemente la sociedad de hoy nos obliga a las mamás a salir a trabajar. Sí. Algunos por necesidad, lógicamente, y otros por el tema de tener más insumos. La oferta que tenemos hoy de tecnología, de plasmas, de tablets, de tantas cuestiones, a mi manera humilde de pensar, es lo que hace que la mamá haya decidido, tal vez, en muchos casos, estar en un trabajo para cubrir esas necesidades que los chicos demandan, porque es lo que hoy está. Antes
yo para jugar tenía una muñeca. Hoy si los chiquitos no tienen una tablet, parece que... ¿Lo ves? No se ¿A los puede. padres ausentes en la escuela? ¿Le notás esto, Laura? Hay de todo. Hay padres Hay que de están todo. permanentemente muy preocupados, con chicos con problemas de conducta y con chicos que no tienen problemas de conducta y los padres están. Claro. Y otros que los papás, por las razones que decía la señora, no están, pero también a veces te llaman por teléfono, Claro. tratan de ir viendo cómo va la escolaridad del hijo. Es como que es muy difícil generalizar, pero sí, los papás están más Exacto. ocupados. Pero me pasa a mí, sin embargo, mis hijos se levantaron siempre temprano a la mañana para desayunar conmigo, aunque ellos iban a la escuela a la tarde. Entonces hay que tratar de encontrar los espacios en que uno se puede comunicar con los hijos y saber hacer estar presente la figura del padre y de la madre, ¿no es cierto? La educación empieza en la casa, ¿no? Yo creo que sí. Claro. Sí, sí. Ahora sin también duda. lo que ha aumentado últimamente, y por razones que todos conocemos, razones económicas, es que cada vez la clase media se está terminando o introduciéndose ya en una clase que está por debajo de la línea de pobreza. Eso hace también que ya no haya un buen clima tal vez en el hogar ante la falta de tantos insumos, ante el no poder llegar a fin de mes, y que haya cuestiones de violencia, como decía Noelia, que hacen que los chicos estén en ese clima y lo trasladen Están a la escuela. alterados. Sí. Y los dispositivos sí los tienen como locos. Pero si yo trabajo en 2 escuelas y las realidades a veces son parecidas y otras veces no tienen nada que ver. Pero de todas maneras yo lo que insisto que tenemos que tratar de comunicarnos con los chicos con el cara a cara. El estar cerca, no indagar en sus intimidades porque eso no nos corresponde, pero sí estar cerca de ellos y saber que el profesor le puede brindar una mano en lo que necesite y que a la escuela va a buscar algo diferente. A aprender, a poder relacionarse con amigos y a pensar en un futuro. Ellos tienen que aprender a pensar en un futuro y que no todo se resuelve ahí en el momento, ¿no es Hablando de cierto? un futuro, cuando egresan del secundario, universidad, a nivel técnico, ¿ves que tengan inserción laboral? Sí, los buscan mucho. Ujú. Sí, incluso por lo menos una vez al mes nos llaman egresados muchas veces que tienen empresas y que están buscando alumnos para que vayan a trabajar. Mirá qué importante. Sí. Muy bien. Sí, sí. Mirta, sé que están prontos en conflictos y sé que están por tomar algún tipo de medida, ¿puede ser? Sí, lamentablemente hemos estado golpeando puertas que no se abren, o personas que están al frente de un ministerio que no nos entienden. El tema de la paritaria nacional, que todavía no ha hecho su apertura y a la que se niegan a recibirnos para hablar de un tema trascendental que es el salario. ¿Y por qué es importante? Porque ese piso que se fija en Nación se traslada a las provincias. Y hasta tanto esa paritaria nacional no se abra, en las provincias no va a haber mejoras salariales. El monto que está fijado es el de 8.500 pesos. Entonces, yo me pregunto, ¿qué puede hacer un docente con ese dinero para poder mantener una familia? ¿Con qué alegría va a ir al aula si sabe que no puede nada más que a lo mejor alcanzar algo de comida en una mesa? Ni hablar de pagar un alquiler, ni demás. Por eso digo, a nivel nacional, las autoridades tienen que escuchar la demanda de los sindicatos, porque no es solamente de Unión Docentes Argentinos, todos los sindicatos están solicitando la apertura de esa paritaria para acordar de una manera lógica las necesidades básicas que tienen los docentes. De esa manera se va a poder ir con un poco más de tranquilidad y alegría, con dignidad a dar nuestro mensaje a todos nuestros alumnos. Pero de esta manera, como se nos está tratando, y nos dijeron que tengamos paciencia, sí, que tengamos paciencia, que ya va a resolverse la situación. Pero mientras tanto hay docentes que no tienen para trasladarse a su lugar de trabajo. ¿Qué va a pasar? Entonces se está gestando
un malestar al cual no queremos llegar, que es a la medida de fuerza. Los docentes no queremos estar fuera del aula, que quede claro, porque en gobiernos anteriores han manifestado prácticamente, discúlpenme la expresión, que somos vagos, que solamente queremos ir para conversar, charlar y abandonar a nuestros chicos. No es así, no es así la realidad. Entonces, a nuestro ministro de Educación, que escuche, por el hecho de que tiene que entender que fue una maestra la que posibilitó que él hoy esté dirigiendo los destinos nacionales en materia de educación. Entonces, mira eso, que nos abra la puerta, esa que nos cierra y nos dice que no hay dinero, que hay que esperar. ¿Por qué? Si se abrió el panorama para los que más tienen, ¿por qué no acordarse de los docentes como de tantos otros trabajadores en otros rubros que están pasando la misma situación? ¿Ves carencias, Laura, hablando un poco de, como dice Mirta, del nivel educativo en la escuela técnica? Desde la escuela, las carencias, claro, sí, seguro. Educativo. Sí. Necesitaríamos ponerle... Nuestra escuela, a ver, dentro de todas de las que está mejor, ¿no es cierto? Sí. Pero hay equipamientos que llegaron hace muchísimos años y se van deteriorando. Entonces, ese tipo de cosas sí, o actualizar, sí, necesitaríamos ponernos a tono. Esto que No es que nos impida claro, trabajar, no nos impide de ninguna manera. Pero para hacer las cosas como corresponden en estos tiempos deberíamos. Laura, ¿ustedes tienen acá en Santa Fe el COPETIP? No está todavía. Bueno, no está formalizado. Claro. O sea, Eso, no está funcionando. Es una lucha no está desde UDA que tenemos para que en todas las provincias los gobernadores reaccionen, tomen los ministros de educación de las provincias. El COPETIP es importantísimo, porque es la comisión que trabaja por la educación técnica. No está formado solamente por profesores, es interdisciplinario. Colegios de abogados, de arquitectos, de maestros mayores de obra, todos los que tienen que ver con la educación técnica están sentados en esa mesa. Eso sí, en Entre Ríos lo tenemos hace muchísimo tiempo, se ha trabajado muy bien hasta ahora, se han hecho cambios como la carrera de los profesores para que tengan el carácter de docentes frente a alumnos. Pero bueno, y darles la oportunidad de dirigir a nivel provincial educativo. tampoco hay mucha coordinación, porque hablando de la carrera docente la estoy por terminar, la del profesorado técnico. Ya tengo formación docente del Instituto 13, que es de la provincia. Soy arquitecta, 2 posgrados, y en este momento me dicen que si hay un concurso, yo no puedo participar de un concurso de directivos porque no soy técnico. ¿Pero cómo puede suceder esto? Ahí está. Arquitecta y no soy técnico. Para nuestro gobierno. ¿Cómo pueden estar estas cuestiones? Y bueno, esas cuestiones están porque, no sé, se me ocurre que simplemente hay que incorporar en la educación técnica la parte pedagógica y salir con la... No, pero la tengo. Claro, pero ¿por qué no te lo permiten? Tengo varias respuestas. Nosotros en Entre Ríos tenemos el La podés dar, profesorado. este es el espacio para que las des. Bueno, el profesorado de educación me dijeron que eran técnica. cuestiones políticas por las que habían decidido eso. Ah, esa es otra historia, ¿no? Bueno, yo estoy hablando pero me de lo lo que dijeron corresponde, de lo legal. Sí. Pero es que no tiene asidero. No. Que tengas que tener un título secundario solamente para poder ser un directivo de escuela técnica. No. Claro, Entonces, a nivel, con todo lo que está pasando a nivel país y educación, ¿se modificó el proceso de enseñanza-aprendizaje o no? A ver, sí se fue. Los docentes se están capacitando muchísimo, cada vez más, en forma continua. Pero debería aprovecharse esa capacitación, Claro. ¿me comprendés? Sí, Sí, a sí. nivel personal se mejora, hay cosas que se mejoran en el aula, pero hay aulas que son muy carentes. Yo trabajo también en Nacional y el estado del edificio es lamentable. Bueno, es una lucha constante. Bueno, la infraestructura, Mirta, claro. la infraestructura ni hablar. Entonces sí, tal y el cual. frío que se pasa ahí dentro y las además, humedades. las prácticas profesionalizantes, ¿con qué aparatología la llevan adelante? Sí, está muy complicado. Nosotros tenemos las internas, sí, no estamos haciendo Falta externas. la sofisticación, falta la modernidad. Porque los Agilizar chicos, procesos también. Si tienen, en este COPETIPER que tenemos, le agregamos la ER de Entre Ríos,
lo que manifiestan los profesionales, a los que los chicos después con su salida laboral van a ir a integrar esas fábricas, es que los chicos y hasta los profesores no tienen el manejo de esas máquinas tan sofisticadas porque no las tienen en la escuela. Claro, sí, sí. Ese es un problema que hay que resolver. Claramente, por eso sí. se está, a lo mejor, haciendo nuevos edificios, que no digo que no los hagan, por Dios, que no vayan a tomar eso, ¿no? Pero tenemos que reforzar lo que hay, tratar de que la tecnología llegue a todos los chicos y con las herramientas que sí van a necesitar para tener una salida laboral rápida y eficaz. Eso es fundamental. Sí, yo creo que hay mucho potencial en todo. Se está haciendo mucho esfuerzo por el lado de los docentes, los directivos también. En eso y supongo que los ministerios también, pero deberían como redirigir toda Sí, esa fuerza para que sea Al docente más positiva, ¿no hay es cierto? que Sí. hacerle un altar. No sé No si porque tanto, yo sea docente, sí, porque yo pero- ahora estoy en la parte gremial. Sí. Pero soy se docente. desvalorizó un poco Sí, la no sé actividad yo también. docente, ¿no? Claro, pero Sí. se encargaron hasta los mismos, en la gestión anterior, hasta la misma presidenta de la Nación, expresidenta, manifestó que nuestro trabajo no era el que valía, que por las 4 horas que trabajábamos. Hablando, Era demasiado. no las puedo, no puedo evitar preguntarles una realidad que nos invade. ¿Qué piensan de las medidas últimas que ha tomado el gobierno? Una de ellas el tarifazo y las últimas del desempleo. Bueno, el tarifazo Bueno. fue un tarifazo, Sí. sí, casualmente. Fue algo impuesto de golpe sin ver la realidad. Es lo mismo que yo a veces critico a nivel nacional cuando se toman medidas en base a la educación de base sin conocer la realidad. Esto es lo mismo. Perdóname la expresión, metido a todos en la misma bolsa sin ver la realidad. Hay familias que hoy tenemos una escuela allá en Entre Ríos, una escuela agrotécnica, que no va a poder seguir por falta de luz, porque le vino una boleta estrafalaria. ¿Afectó esto? La a ustedes provincia no se también, hace Laura? cargo. horrible. Y no, Para ir en la- finalizando, que mira, tengo que- en la escuela lo que nos está causando problemas es el teléfono, llamado teléfonos celulares, porque los docentes ya no tienen teléfono fijo. Y entonces para hacer ofrecimientos hay que hacerlo por teléfono celular y son muchísimos llamados por día, ese tipo de costos. Sí. En electricidad, bueno, no tenemos estufas ni nada de eso, así que no aumentamos los costos. En eso no se notaría tanto, gas tampoco utilizamos, hay una garrafa nada más para la cocina, ¿no? ¿Me entendés? En ese tipo de cosas no. Sí a nivel familiar puede ser, pero consideremos que ya Santa Fe tenía las tarifas muy altas, entonces quizá los cambios más grandes se han dado en capital, que ellos estaban pagando nada. Claro. Entonces, bueno, Pero por ese lado. hay muchas escuelas que están en infraestructura, hablando de eso, como la escuela 100 de Puerto Nuevo, en Paraná, que es inhabitable. Claro. Uno ve los orificios en el techo donde el agua cae, hay Sí, cables. hay sectores que se vuelven peligrosos. Sí, en esas sí. condiciones no se puede educar. Claro, No, eso además- no. Esas cosas no se pueden Además permitir. hay sí, seguro. legislación vigente donde se manifiesta las cuestiones que son de riesgo. Ujú, sí. Lo que a mi manera de ver, Pero hay una ley de higiene y habría- seguridad industrial que no se está cumpliendo. claro, que no Eso. se Claro. cumple. Claro. Por eso habría que. A veces no quiero que se enojen conmigo los docentes porque a lo mejor no las conocen en todas las escuelas y con todo su trabajo, pero está esa ley Sí. que resguarda docentes y alumnos. Hay una pared electrificada, bueno, en ese aula no se trabaja. Y si no, ese día no, lamentablemente no van a tener clase, pero está la vida de los chicos primero. Es terrible el estado de algunas escuelas en Entre Ríos. Nosotros hicimos un relevamiento, se lo entregamos al presidente del Consejo de Educación de Entre Ríos,
donde le manifestábamos y le mostrábamos los reclamos de años atrás firmados por las autoridades escolares. No era que informe nuestro que sin firma ni... No, las notas que desde la escuela se habían elevado diciendo que esa pared estaba electrificada, que había baldosas sueltas en los patios, estaba en manos de quien corresponde. Hace poco se lo presentamos, entonces con esperanza creemos que a la brevedad van a tomar los recaudos necesarios para que eso se resuelva, por la seguridad de los chicos y de los docentes. Bien, tengo que ir finalizando. Le quiero agradecer a las dos nuevamente el paso por el programa, porque sé, vecina de Entre Ríos, y sé que estás con estudios para mañana, por rendir, el éxito mayor que te va a acompañar seguro. Y bueno, muchas gracias por pasar por el programa. Sé que las tuve que traer hasta aquí, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes, espero haber colmado las expectativas. Por favor, fueron clarísimas y para mí un placer tenerlas acá. A ustedes que nos acompañaron, muchas gracias, buen fin de semana y nos estamos encontrando la semana entrante. Gracias.